Entonces, bueno, comenzamos. Las blancas juegan caballo F3. Las negras caballo F6. Y Hikaru juega B3. Bueno, una apertura Reti. Reti, como bien saben, fue un jugador de ajedrez. No, ahora no recuerdo de qué año fue. Pero era un jugador bueno de la época. B3. Las negras jugaron G6. Peter Sville es conocido por jugar la Grunfeld. Por eso creo que se fue ancheta. Y ahora Nakamura juega alfil B2. Alfil G7, responde el ruso. Y las blancas G3. Doble fianchetto. Enroque corto de las negras. Las blancas juegan alfil G2. Y las negras juegan D5, tomando el centro, ¿no? Ahora las blancas juegan enroque. Y las negras juegan C5. Es verdad que ya las negras, según el ordenador, ha logrado la igualdad. Pero bueno, la posición blanca es bastante sólida. Y ahora juegan C4. Nakamura juega C4. Recuerden que esto es una partida de 5 minutos más un segundo de incremento. Pero estos jugadores tienen... estas partidas de estos jugadores tienen buena calidad. Entonces, bueno, C4. La idea de C4 es jugarse por D5, ¿no? Y entonces aquí existen dos jugadas, prácticamente. O D4 o la que hicieron D por C4. D4 es interesante y la estructura sería una estructura parecida a la estructura Benoni, ¿no? Entonces, D por C4 jugó Peter Sville. Y las blancas B por C4. A ver cómo continúa Sville. Sville juega caballo C6. Desarrollo, ¿no? Natural. Y ahora Nakamura juega D3. Pero era interesante. Voy a retroceder ahora. Era interesante. En lugar de D3. Caballo E5. ¿Por qué? Porque si ahora caballo por E5. Alfil por E5. Y las piezas negras tienen problemas con el peón de B7. ¿Cuál es el plan de las blancas aquí? Es jugar caballo C3 y torre B1, atacando sobre el punto de B7. Pero bueno, recuerden que jugaron D3 en lugar de caballo E5.
Aquí las negras juegan alfil D7. Ya se han completado el desarrollo de sus piezas menores. Y ahora Nakamura juega caballo B de 2. Una jugada con la que no está de acuerdo el ordenador, porque le da igualdad. Pero creo que sobre todo es por que tienen los caballos enlazados. Entonces ya sabemos que los caballos enlazados normalmente no funcionan bien porque se quitan casillas entre ellos. Entonces voy a retroceder y en lugar de caballo B de 2 voy a analizar otra jugada. Una jugada que proponga el ordenador y así aprender más ideas con el ordenador, ¿no? Buscando la lógica de su movimiento. E insiste aquí, en lugar de caballo B de 2, insiste con caballo E5. Curiosamente. Porque si ahora caballo por E5, alfil por E5, y otra vez el punto de B7 es el punto de ataque. Entonces, bueno, ideas. En esta posición, caballo E5. Pero en lugar de caballo E5 jugaron, recuerden, caballo B de 2. El jugador ruso juega ahora torre C8. Ah, perdón, no. No jugó caballo B de 2, sino que jugó caballo C3. En lugar de caballo B de 2, juega es caballo C3 en partida. Es decir, vamos a repetir la posición. Caballo F3, primer movimiento de blancas. Caballo F6, negras. B3, blancas. G6, negra. Alfil B2, blanca. Alfil G7, negras. G3. Enroque corto por parte de las negras. Alfil G2. D5. Enroque corto de las blancas. Enroque corto de las blancas. C5. C4. D por C4. B por C4. Caballo C6. Y D3. Alfil D7 de las negras. Caballo C3. Fue la jugada de las blancas. Caballo C3 en este momento. Sí, bueno, caballo C3, por lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Que caballo B de 2, el tema es que el caballo quedaría enlazado con el caballo de F3. Entonces por eso creo que Nakamura prefiere caballo C3 ahora en esta posición. Las piezas negras juegan torre C8. Y aquí Nakamura juega torre B1. Movimiento lógico. La torre debe ir por la columna abierta, etcétera, ¿no? Y ahora las negras juegan B6 aquí. B6. Ahora las blancas en esta posición jugaron caballo D5. Donde el ordenador no está de acuerdo con ese movimiento. Al ordenador le gustaba más jugar, por ejemplo, caballo B5. Y si A6, caballo C3. Regresar. Yo creo que la idea es porque de esta forma, o en esta variante, el punto de B6 ahora es vulnerable.
Entonces creo que por eso es la idea de primero caballo B5, incitando a A6 y luego regresar con caballo C3. Pero bien, las blancas jugaron fue caballo D5. Y ahora las negras juegan E6. Y aquí las blancas deberían jugar caballo C3. Retornar, ¿no? Pero bueno, Nakamura hace la jugada humana, caballo por F6, jaque, para no retroceder. Ahora las piezas negras juegan alfil por F6. Y las piezas blancas juegan dama C1. La idea de dama C1 es que si ahora el negro nos captura en B2, entonces nosotros podemos capturar de dama, dama por B2. Y hay un concepto importante que es que la dama debe ocupar la casilla del alfil que se ha cambiado. Y por eso dama C1 también. El tema es que ante dama C1 las negras no capturan en B2, sino que juegan rey G7. Y ahora las blancas juegan caballo D2. Ahora las negras juegan caballo D4. Amenazando E2, obviamente. Entonces torre E1, protegiendo E2. Y ahora las negras juegan alfil C6. Y en esta posición, para blancas es mejor jugar A4 para debilitar B6 con A5. Pero juegan E3. Ahora las negras juegan alfil por G2. Las blancas rey por G2. Y las negras caballo C6. Las blancas juegan caballo E4, amenazando el alfil, forzando a que las negras tengan que jugar alfil por B2. Las blancas dama por B2 jaque. Y las negras juegan F6. Ahora la torre de B a D1. Quieren jugar D4. Las blancas, ¿no? Y así aprovechar que el rey negro está un poco débil. Pero las blancas ahora juegan... Perdón, ahora las negras juegan E5. Evitando así D4. Ahora las blancas juegan caballo C3. Las negras juegan dama D7, así conectan las torres. Y las blancas caballo D5. Cuando una pieza está en nuestro territorio hay que echarla de allí rápidamente porque nos puede causar problemas, ¿no? Y por eso las negras juegan ahora caballo E7. Y las blancas juegan E4, sosteniendo el caballo de D5. Ahora las negras juegan caballo C6, porque observan que tiene la casilla D4. Ahora las blancas juegan F4. Y las negras juegan caballo D4. Las blancas ahora torre F1, porque por ahí se va a abrir una columna. Prefieren llevar la torre allí. Y Peter Sbiller juega E por F4.
Las piezas blancas juegan torre por F4. Y las negras juegan F5. Hikaru juega E por F5. Las negras torre por F5. Y ahora las blancas juegan torre por D4. Buena jugada. A esto se le llama entrega de calidad. Porque la torre se está sacrificando por el caballo por un objetivo, ¿no? Que es que ahora las negras juegan C por D4. Dama por D4 jaque. Las blancas tienen caballo y un peón. Es decir, si ganan otro peón, incluso estaría normalmente mejor. Pero bueno, el caballo está en D5, está en buena casilla. Este caballo vale mucho, tiene gran valor. Y aparte el rey negro está expuesto. Es una posición difícil e incluso para Blitz aún más difícil para las negras, ¿no? Y las negras juegan rey F7. Ahora las blancas juegan G4. Buena jugada. Amenazando la torre. Y la torre no tiene otra jugada que jugar torre por D5. Porque si torre G5, dama F6 jaque. Entonces torre por D5. Y Nakamura, en lugar de hacer las jugadas rutinarias C por D5, dama por D5, primero juega torre F1 jaque. Jugada intermedia. Entonces rey G8. Y ahora C por D5. Las negras juegan torre C5 con la intención de comer a D5. Pero Hikaru le dice no, voy a avanzar. D6. Las negras juegan dama C6 jaque. Y ahora Hikaru juega dama E4. Torre C2 jaque. Y ahora rey G1. Las negras no cambian dama porque saben que si cambian dama, aparte los peones van a estar protegiéndose entre ellos. Entonces por eso decide jugar dama D7. Pero bueno, dama D7, como podemos ver, el rey de G8 está bastante expuesto. Y entonces las blancas juegan dama D5 jaque. Rey G7. Dama E5 jaque. Rey G8. Dama D5 jaque. Rey G7. Dama D4 jaque. Esto lo suelen hacer para ganar tiempos en el reloj. Es decir, estarían ganando un segundo por esta repetición. Ahora dama D4, la última jugada de las blancas, dando jaque al rey. Y ahora rey G8. Hola Marlon. Rey G8. Las blancas ahora juegan dama F4. La idea de dama F4 es amenazar dama F8 mate, ¿no? Entonces ahora las negras juegan torre C8, protegiéndose del mate de F8. Y las piezas blancas juegan torre E1. Las piezas negras torre F8. Dama C4 jaque por parte de las blancas. Rey H8. Dama D4 jaque. Dama G7. Torre E5. Rey G8 y D7.
Y en esta posición, Peter Schindler se rinde. Una partida instructiva por parte de ambos.